Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Hay un gran despertar sucediendo en muchos niveles y me enfocaré ahora, como se me está mostrando, y un inmenso despertar de los lugares sagrados en Egipto, Sinaí y en Jerusalén, antes de las grandes inundaciones y cuando el reino del león estaba en su apogeo. Lo que ahora es el Medio Oriente era exuberante, tropical y verde y el mar Mediterráneo no existía. Además, el río Nilo fue creado artificialmente, ya que es el único río en África que fluye hacia el norte, en lugar de este u oeste. Además, había grandes mares interiores. La civilización floreció aquí, ya que era un proverbial jardín del Edén. Fue durante este tiempo que la alta orden de Melquisedec estableció sus magníficos templos de pirámide de cristal, un complejo de 7, que unía directamente a través del Sinaí a las pirámides, en ese momento, en Egipto, y especialmente Saqqara, la Esfinge y la primera pirámide de Giza, que luego fue reconstruida, y refleja el mismo número sagrado 7, al igual que las cataratas en el Nilo y el delta del Nilo original. En ese momento se estableció un sumo sacerdocio muy antiguo de Melquisedec en lo que hoy es Jerusalén, la suma sacerdotisa de Serafín y el sumo sacerdocio de Sadoc. Eran iguales en rango. La escuela de misterios más antigua se estableció en este complejo, que contenía enseñanzas sagradas inmensamente importantes y se vinculaba directamente con el conocimiento que se tenía en todo el reino del León, incluido lo que ahora es Egipto. Sin embargo, el reino del León de hecho abarcaba todo el continente africano y lo que se ha hundido en alta mar de él, como en ese momento, era un solo continente, al que los geólogos se refieren como el supercontinente. Los templos de Melquisedec eran únicos en el sentido de que contenían las llaves y los códigos de la creación y, por lo tanto, las leyes divinas de las creaciones, así como las enseñanzas más sagradas y el conocimiento altamente esotérico que el sumo sacerdocio de Melquisedec posee y aún posee en los niveles universales. El diseño de los templos de la pirámide de cristal, que brillaban de oro blanco en el sol, eran de un diseño geométrico, numérico y matemático sagrado tan alto, que también emitían sonido. Solo se podía acceder a las instalaciones a través de ciertas vibraciones y frecuencias sonoras, ya que el complejo del templo estaba custodiado por los serafines y la capucha de la suma sacerdotisa trabajaba con los serafines, de ahí su nombre, Seraf. En medio de estos templos principales estaba alojada el arca, que contenía la enorme llama blanca y la llama cósmica dorada del Cristo, como uno, y era de tan alta frecuencia y vibración, que solo el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa podían entrar en los lugares santísimos, ya que tenían que pasar por estrictas iniciaciones y elevar su propia conciencia y vibración al nivel del arca, para acceder a sus competencias, que eran superpoderes. Esta arca era la misma que se celebró en lo que hoy es la pirámide de Giza, Cámara del Rey, y en otras partes de África, todavía cuidadosamente oculta, y así formó una trinidad de poder, tríada. Esto principalmente, debido a ciertos poderes a los que la humanidad todavía podía acceder en ese momento, en el estado de séptima dimensión, cuando el mundo estaba en paz, y cuando reinaba la unidad, la armonía y la unidad, con las activaciones cósmicas inmensamente poderosas, que ahora están sucediendo, estos sitios, y otros que todavía están cuidadosamente ocultos, están siendo reactivados y esto causará inmensas oleadas de poder para pasar ahora por lo que es el Medio Oriente. Limpiará y purificará toda la zona, de todas las guerras de destrucción que ocurrieron una y otra vez en esa área. Será la desintegración final de todo lo que siempre ha causado las guerras en las líneas de latitud de los 33 grados añadiendo 10 a cada lado, porque la Tierra se ha desplazado sobre sus ejes varias veces desde entonces. Gran parte de esto incluye las disputas actuales, así como Europa, Gran Bretaña y, por supuesto, América del Norte, ya que todos ellos estaban involucrados, incluso la Atlántida. Esto provocará una agitación en la conciencia colectiva, donde la humanidad finalmente se dará cuenta de cuán inútil es la guerra.
que, de hecho, ahora solo es destructivo, pero deja tanto caos, trauma y dolor a su paso que se extendió a muchas generaciones. De hecho, la humanidad finalmente dominará la más vital de todas las lecciones colectivas del alma, que en verdad no hay nada por lo que luchar, solo más por lo que unirse. A medida que Jerusalén y Egipto ahora despiertan en las profundidades de lo que ha sido antes, y en su mayoría olvidado por la humanidad, y una de las razones por las cuales el libro de Enoc fue tan venerado por los esenios, todo está disolviendo lo que necesita disolverse. Habrá un aparente caos a medida que todo esto ocurra, ya que los cambios trabajarán tan profundamente con cada alma en la tierra, a medida que el Cristo cósmico se mueva dentro, que a partir de esto habrá un renacimiento masivo, hacia la nueva edad de oro de unidad, paz y armonía. El señor Melquisedec y la alta orden de Melquisedec, a la que pertenezco, ahora están trabajando intensamente con el despertar de los 7 templos de la pirámide de cristal originales enterrados bajo Jerusalén. Más sobre el despertar del conocimiento esotérico antiguo que será la nueva forma de vida en la nueva edad de oro. Por lo tanto, que esto se sepa, lo que no es puro, no podrá estar en el centro de atención, y todo lo que no es de amor. Un despertar masivo de los bancos de memoria más profundos de todas las almas que estuvieron involucradas aquí desde el principio, y llegaron más tarde. Un derramamiento de la Santa Siaquina mientras los serafines están cantando en los cambios a medida que los santos de los santos se levantan de nuevo. Si hay una profunda agitación en tu alma, entonces serás activado. Será la suma sacerdotisa de Serafín quien liderará el camino, y luego el sumo sacerdocio de Sadoc, ya que ambos volverán a ser iguales. Es el nacimiento completo de la séptima tierra, y la séptima raza raíz de la humanidad, la raza dorada, que están unidas como una dentro de la conciencia cósmica crística. Arye, todo se está cumpliendo, señor Melquisedec. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.